Soy Antonio Castilla. Vamos a resolver uno de los ejercicios de la selectividad de Madrid del año 2014. Nos dan el alzado y el perfil derecho y nos piden que realicemos el corte AB y que después acotemos la vista. Haremos primero el corte y dejaremos la acotación para otro vídeo. Este tipo de corte tiene muchos nombres. Los más habituales son semicorte, medio corte, cuarto de corte. Las flechas del corte apuntan a la parte superior, luego sería ahí donde deberemos de realizarlo, lo que corresponde con una vista inferior, la opuesta a una planta. El corte se divide en dos partes, la que está a la izquierda y pasa por el exterior de la pieza, y la parte de la derecha que atraviesa la pieza. Como la parte izquierda no pasa por la pieza, esa zona no se cortará, pero debemos dibujarla. Empezamos por reconocer aquellas formas que son habituales y que ya conocemos. La más llamativa es la base ovalada del alzado. Aunque no es un óvalo realmente, se le da ese nombre por su ligero parecido. Si la relacionamos con el perfil, vemos que hay dos rectángulos a los que podría corresponder. Para tener la seguridad de a cuál pertenece, nos fijamos en algún detalle que le pertenezca con seguridad, como por ejemplo las pequeñas circunferencias de sus extremos. Al llevarlas al perfil comprobamos que son agujeros y nos dicen claramente que es el rectángulo que está más a la derecha el que le pertenece. Como ya conocemos su forma y sus dimensiones, las llevamos a la vista inferior, formando un rectángulo. Recuerdo que solo estamos dibujando la mitad izquierda de la pieza, a la que no atraviesa el corte. Seguimos con el agujero que está sobre la base. Llevamos su eje a la vista inferior. Y podría pensarse que además deberíamos de dibujar los contornos del agujero con líneas ocultas. Pero cuando se trata de un semicorte, los detalles del interior aparecen claramente en la otra mitad, que sí se está cortando, y allí se verá, por lo que podemos suprimirla y así queda una vista más limpia. Pero sí dibujamos el eje del agujero para indicar que existe y dónde se encuentra. El siguiente volumen fácil de visualizar es la circunferencia mayor del alzado. A primera vista será un cilindro. Al relacionarlo con el perfil derecho vemos que corresponde a un pequeño rectángulo. Pero esto es un pequeño engaño, porque el rectángulo está limitado por una línea oculta, y las líneas ocultas suelen indicar agujeros o partes que están tapadas, y sin embargo el cilindro está encima de la base. Luego, esa línea no le pertenece, así que la superficie es mayor. Y ahora nos damos cuenta de que lo que debería ser un rectángulo tiene unos pequeños rebajes. Esta forma ya nos es conocida de otros ejercicios. Se trata de un cilindro con una ranura. Por ahora supondremos que es un cilindro simple. Con su radio y su altura determinamos su proyección en la nueva vista. Esta es la pieza que tenemos dibujada hasta ahora. Y aquí tenemos un detalle que es muy fácil de olvidar. Entre el cilindro y la base se produce una tangencia. En unas vistas, cuando dos superficies son tangentes, no se dibuja una arista de separación entre ellas. Aunque nosotros no las imaginemos como dos elementos distintos, en realidad forman un único bloque. Así que llevamos el punto de tangencia a la vista inferior y borramos la parte que es tangente. Centrémonos en los detalles que completan el cilindro. En el alzado vemos algunas líneas verticales. Empezamos por las dos más centrales. Al llevarlas al perfil derecho, vemos que coinciden con la línea oculta. Luego la zona que hay entre esas dos líneas es un hueco que provoca los dos pequeños rebajes laterales. Para dibujar su proyección, llevamos su ancho desde el alzado y su altura desde el perfil. Borrando la línea del contorno, tenemos el hueco. Esta es la pieza tal como la tenemos dibujada hasta ahora mismo. Averigüemos ahora el par de líneas más exteriores. Llevándolas al perfil comprobamos que corresponden con un rectángulo de líneas vistas. Como está sobre la superficie lateral del cilindro, se tratan de unos rebajes. Sus proyecciones las obtenemos como siempre, llevando sus medidas desde ambas vistas. Borramos las líneas del contorno
Y este es el resultado. Solo nos quedan las pequeñas líneas ocultas que llevadas al perfil corresponden con una circunferencia. Son dos agujeros cilíndricos y llevamos primero su eje tomando la medida del perfil. Ahora podríamos dibujar sus contornos ocultos volviendo a tomar la medida del perfil y llevándolo a la vista inferior. Pero recordemos lo que comentamos antes. Como esos agujeros se van a ver en la otra mitad que estará cortada, no se dibujan, aunque sí se dibuja su eje. Ya tenemos la mitad de la pieza tal como es por fuera sin que le afecte el corte. La otra mitad que nos falta va a ser más rápida y fácil, una vez que tenemos todo identificado. Empezamos por dibujar el mismo contorno mediante una simetría. Las líneas vistas que hay dentro del contorno las despreciamos, porque al ser vistas están en la parte exterior y nosotros estamos dibujando el interior de la pieza. Los agujeros sí que están en la trayectoria del corte, luego se deben de dibujar. Primero colocamos sus ejes y después su diámetro, marcándolos con líneas continuas. Rayamos todo a 45 grados excepto los agujeros. Y este es el resultado final del ejercicio. La segunda parte del ejercicio, la acotación, la resolveremos en el siguiente vídeo. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.